Nos corresponde entonces para el día de hoy la lección número 12 de Hechos capítulo 29, capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados. La lección que nos compete es la lección de la guerra espiritual. Quiero leer este texto bíblico tomado de la versión PDT o Palabra de Dios para Todos, que dice en Efesios 6, 12 y 13, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Vamos entonces a ver con el tema de vestirse con la armadura de Dios. Y quiero entonces ahora marcar un énfasis muy profundo entre lo que es la guerra espiritual, la oración de guerra espiritual, los tiempos de intercesión de guerra espiritual, los tiempos de caminatas de oración para hacer guerra espiritual, los tiempos de ayunos para hacer guerra espiritual. Y vamos a tomar esta palabra del versículo 13 que dice distancia. Una cosa es orar, otra cosa es ayunar, otra cosa es hacer caminatas de oración y otra cosa muy diferente es vestirse con la armadura de Dios. Hago énfasis en esto porque yo he escuchado a personas orando y en su oración dicen, ahora me pongo el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, ahora me pongo el calzado del apresto al evangelio, ahora tomo la espada del espíritu. Escúcheme, mi hermano, la guerra espiritual tiene dos planos. El plano que se hace a través de la oración de intercesión, de la oración estratégica, pero una cosa muy diferente es vestirse. Y vestirse es la parte práctica de la consagración que debemos vivir nosotros mientras estamos en el campo realizando la guerra espiritual a través de la oración. Pero vestirse es nada más ni nada menos que vivir. Por eso dice vístanse con el cinturón de la verdad. Esto significa que nuestras vidas deben resonar con honestidad e integridad. No debe haber engaño en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos llevar a la gente de las tinieblas a la luz si llevamos vidas de engaño? Si deseamos llevar a la gente de la esclavitud, de potestades a la libertad en Cristo, nosotros mismos tenemos que ser un pueblo que vive vidas honestas y sin engaño. Recuerde que Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice que el que habla mentira o que Satanás cuando habla mentira dice de lo suyo habla porque ha sido padre de la mentira. Entonces, ¿cómo nos vestimos? Con el cinturón de la verdad. No es una oración a las 6 de la mañana y en esta mañana yo me pongo el cinturón de la verdad. No. La guerra espiritual se vive en dos planos y este plano de la armadura es para vestirla, es para ceñirse la armadura. Quiere decir que debemos tener una vida cristiana sin engaño. La palabra clave aquí es honestidad e integridad. Esto es lo más importante cuando estamos sumergidos dentro de lo que es la oración de guerra espiritual y lo que es la extensión del reino de los cielos a través de la plantación de iglesias. Igualmente, entonces, no es decir, ahora me visto con la coraza de la justicia, me la pongo. No. Es algo que usted tiene que vivir de manera práctica. Si guardamos pecado en nuestros corazones, nuestros esfuerzos de la guerra espiritual serán en vano. Antes de entrar en la guerra espiritual debemos pedirle a Dios que pruebe nuestros corazones y nos limpie de pecado.
Así nuestros corazones estarán protegidos con la coraza de la justicia. Mateo y Marcos también dice que es del corazón que salen los malos pensamientos, los adulterios, bueno, todo eso que dice allí la palabra. Pero también Santiago capítulo 4 dice que debemos purificar nuestros corazones y dejar el doble ánimo. No podemos ser cristianos fluctuantes. Para purificar nuestros corazones con la coraza de la justicia, debemos ser estables en cuanto a una vida de consagración o una vida cristiana que testifique en nuestro vivir que Dios vive en nosotros, que somos cristianos. Algunos están orando, Señor, y hoy yo me calzo los pies con el apresto al Evangelio. No es que usted haga una oración de 3 minutos y entonces se ponga el casco, se ponga el cinturón y ahora se amarre los zapatos. No, significa que puede hacer lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, redarguye, exhorta. Muchas veces las personas que están comprometidas o involucradas en la guerra espiritual pueden quedar en el otro extremo y es estar reprendiendo demonios, es estar luchando contra potestades, es estar buscando endemoniados para liberar, pero olvidamos que en la guerra espiritual necesitamos hacer la tarea práctica de predicar el evangelio a las personas. No se liberan las personas del poder de Satanás solamente orando en guerra espiritual, sino que necesitamos que las personas escuchen la predicación del evangelio y que ellos puedan decidir por el evangelio. Debemos, además de atar principados y potestades, también liberar a la gente de las garras de ellos. Y esto solamente se puede lograr cuando el reino se extiende. Y el reino se extiende por conversión, por nuevo nacimiento. Cuando la persona pasa de las tinieblas al reino de la luz. Así que debemos entender que la guerra espiritual tiene que ver también con una tarea práctica, que es la evangelización. Guerra espiritual y evangelismo son tareas simultáneas. Cuando dice que debemos tomar el escudo de la fe, es porque a medida que estamos haciendo caminatas de oración y guerra espiritual, Satanás comienza a usar artimañas para tratar de tentarnos a dejar nuestra fe en Jesucristo. Y cuando hablamos de dejar nuestra fe en Jesucristo, no estamos hablando de descarriarnos, de irnos al mundo. No, estamos experimentando oposición y persecución. Podríamos enfrentar la posibilidad hasta de perder la vida por causa del evangelio. Y solamente la fe práctica nos puede hacer permanecer firmes y constantes al enfrentar oposición y persecución. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera. Nosotros vamos para plantar una iglesia y cada plantador de iglesias es un agente de transformación. Así que debemos experimentar en la vida práctica la dependencia de Dios. Allí Hebreos dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y también 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice que andamos por fe y no por vista. Así que el diablo va a levantar persecución, va a levantar ataques, pero nosotros debemos tener claro, mientras estamos realizando la tarea de plantar iglesias en lugares que están en plena confrontación espiritual, debemos tener la fe de que Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hablamos del yelmo de la salvación, Satanás jugará con nuestra mente. Estará tratando de convencernos de que nosotros no tenemos ningún derecho de compartir el evangelio con otros. Satanás intentará convencernos de que nosotros mismos no somos salvos de verdad. El yelmo de la salvación nos protege de los ataques que el enemigo hace contra nuestra mente.
Allí encontramos entonces en Romanos capítulo 8 que dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Entonces encontramos ese pasaje que dice, ni ángeles ni potestades. ¿Y por qué toma este texto el Espíritu Santo y hace que el escritor a los romanos lo deje allí plasmado? Porque una de las batallas más importantes que debemos librar con una fe práctica es esa batalla en la mente, cuando Satanás nos hace sentir que estamos en un territorio que no nos corresponde, que no tenemos autoridad contra él, que nosotros mismos no somos salvos. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice que el Señor guardará en completa paz cuyo pensamiento en él persevera. Encontramos allí textos en la lectura de Hechos 29 que le van a ayudar a ampliar este tema de la guerra espiritual práctica y de la necesidad de ceñirse o vestirse la armadura de Dios, y eso, continúo insistiendo, no se hace con una oración. Vestirse la armadura de Dios es vivir con fe, vivir con una vida justa, consagrada para Dios, limpia de pecado, íntegra, honesta. También dice que debemos tomar la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es el arma de contraataque más importante que nosotros tenemos, y tenemos un ejemplo precioso y práctico de esto en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto y Satanás aparece para tentarle. Recuerden que Satanás le citaba la mitad de las Escrituras y Jesús respondía con la espada del Espíritu, pero también escrito está. Así que Jesús utilizó la palabra de Dios para combatir un fuerte ataque de Satanás. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Así que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús lo que utilizó para combatir fue la palabra. De la misma manera, ante todo ataque espiritual que nos presente el enemigo, diciendo cosas a través de personas o también con los dardos inflamados que vienen a nuestra mente, con las tentaciones que vienen a nuestro corazón, que provienen de nuestra naturaleza antigua, nosotros debemos inmediatamente realizar un contraataque citando la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar. La oración y la guerra espiritual nunca pueden estar separadas. Cuando estamos combatiendo al enemigo, debemos hacerlo con oración continua. Lucas capítulo 18, versículos 7-8, habla de la necesidad de la perseverancia en oración. Dice que debemos orar sin desmayar, pero al final de esto Jesús hace una pregunta: ¿habrá fe aún en la tierra cuando el Señor regrese? Orar sin cesar no es únicamente una sugerencia o un buen consejo. Primera de Tesalonicenses, y también en aquella parábola donde Jesús habla de aquella viuda y el juez injusto, y en otras porciones también del Nuevo Testamento, nos dejan la oración como un mandamiento bíblico, no como una sugerencia. Allí en Lucas encontramos que Jesús dice que el Padre tardaría en responderle a aquellos que claman a Él día y noche, y aquí está hablando entonces de una continuidad en la oración. Cuando hablo de plantar iglesias en cualquier escenario, sea ámbitos urbanos o rurales, sea en campos olvidados o en barrios concurridos dentro de una gran urbe latinoamericana, siempre enseño que los 5 pasos más importantes para plantar una iglesia son estos 5 pasos. Primero, oración. Segundo, oración. Tercero, oración. Cuarto, oración. Y quinto, oración. Si usted está comprometido en la plantación de iglesias, usted será un instrumento de transformación de comunidades.
Y para esto usted necesita que este trabajo esté totalmente cubierto por la oración perseverante. También debemos recordar que nosotros como creyentes hemos recibido la autoridad. Jesús habló a Pedro de entregar las llaves del reino. Y estas llaves dice que son para atar y desatar. También encontramos que para plantar iglesias entre grupos no alcanzados, primero tenemos que entender los poderes de las tinieblas que están operando, y como lo hablaba el pastor allí en Almolonga, en Guatemala, estas potestades necesitan ser atadas y derribadas en oración. Pero no solamente tenemos que atar al hombre fuerte, no solamente ocuparnos de hacer guerra espiritual, sino que inmediatamente nosotros tenemos tiempos de guerra espiritual. En mi caso, yo cuando tengo las jornadas de guerra espiritual previas a los días de evangelización, lo hago entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, la oración de guerra. Luego me levanto 5 de la mañana para tener tiempo de devoción, de adoración a Dios y de consagración entre las 5 y las 7 de la mañana, y luego a partir de las 8, después de haber tomado algo de desayuno, salgo para ir casa por casa o para hacer una predicación al aire libre, según cómo el Espíritu Santo me haya dirigido en oración. Pero toda jornada de guerra espiritual, toda caminata de oración debe estar simultáneamente acompañada por el evangelismo. Necesitamos entender que tenemos que atar al hombre fuerte haciendo guerra espiritual, pero también debemos desatar a la gente de las garras del hombre fuerte. Y no solamente esto se hace orando, sino que también es muy importante la evangelización. Hay 3 textos de los cuales yo enseño al equipo de plantación de iglesias una vez que estamos iniciando un periodo de plantación de iglesias. Y es que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis libres. Aquí encontramos 3 elementos entonces. Si el Hijo de Dios los libertare, que acepten a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, la verdad de las Escrituras. Pero también no solamente tener a Cristo en el corazón y conocer la verdad, sino permanecer en esta verdad, guardando los mandamientos. Aquí encontramos entonces que debemos recordar, nuestro objetivo es plantar una iglesia en cada lugar donde hacemos guerra espiritual. Para lograrlo tenemos que atar al hombre fuerte, destruir las potestades que mantienen a la gente en esclavitud y desatar a la gente para que experimenten la verdad de Jesucristo. Debemos recordar siempre que todo esto se hace con el solo propósito de tomar o de conquistar la tierra. Y la tierra son las personas, los corazones. Debemos plantar iglesias donde sabemos que debemos hacer guerra espiritual para atar al hombre fuerte, pero también para traer a las personas a Cristo, y debemos simultáneamente hacer guerra espiritual y evangelismo. En cada comunidad donde hacemos guerra espiritual, la intención debe ser recoger a todos los que son liberados de las garras del hombre fuerte y que están listos para aceptar a Jesús como la verdad. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que conmigo no recoge, desparrama. Así que cuando nosotros hacemos guerra espiritual y no tenemos conciencia clara de que simultáneamente con la guerra espiritual debemos hacer la predicación del evangelio, más que estar recogiendo la cosecha, estamos desparramando, porque estamos sometiendo a las personas a un campo en donde alborotamos el infierno en su contra, pero luego no los sacamos de las tinieblas para que vengan a la luz a través del nuevo nacimiento o la predicación del evangelio.